Hola, ¿cómo están? Este programa se llama Tiempo de Restauración. Vamos a tener algunos invitados y queremos llevarlos para que vean lo que Dios puede hacer cuando personas le creen y sueñan con volver a tener esa familia. Hoy los voy a llevar a una palabra donde vamos a reflexionar en esta palabra de Dios. Esta palabra está en el Evangelio de Lucas 8:40 y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, y era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase que entrase a su casa, pues tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, pero ninguno le había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo le dijeron Pedro y los que él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a los pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y ella le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y estaba aún hablando cuando vino de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús le respondió y dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían gran lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban sorprendidos. Hoy, en este tiempo de restauración, de esta cita bíblica, yo quiero sacar unas reflexiones en nuestra familia, en lo que está sucediendo aquí, y que hoy lo vamos a aplicar en este tiempo. Dice en esta historia que había un hombre que tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo, y que este hombre era un maestro de la ley, era un hombre que tenía reconocimiento como una persona religiosa, y que en ese momento escuchó hablar de Jesús, y que él fue y se postró y le dijo la situación: mi hija única se está muriendo. Y en ese momento Jesús dijo: vamos a tu casa. Y que cuando él iba caminando, se encontró con una situación de una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Yo te quiero decir, si yo tuviera un nombre para esta situación, yo le pondría despertando de una pesadilla. Yo creo que en nuestra vida podemos tener pesadillas de un sueño, y donde vemos que algo le pasa a nuestra familia, algo le pasa a nuestros hijos, y que cuando despertamos de esa pesadilla decimos: a mí no me gustaría que eso me sucediera, y volteo a ver a mis hijos y digo: gracias a Dios, esta es una pesadilla. Y en esta historia, son dos historias, pero se viven dos vivencias. Una de ellas, un hombre con una hija enferma, y una mujer que tenía un flujo de sangre, y que desde los 12 años ella lo estaba padeciendo. ¿Qué quiere decir eso? Ella tenía tumores en su matriz, y que eso le hacía desangrar a esta mujer. Pero en esta historia, imagínese vivir una pesadilla de que le pueda pasar algo a tu familia, a tu hijo, o ver que hay una enfermedad que dice aquí en la Biblia que ella trató y gastó todo cuanto tenía y nadie le podía sanar. Yo creo que esa es una pesadilla, y que muchas pesadillas que están viviendo mucha gente ahorita en este momento, que nos está observando,
que puede ver su familia y quiere ver un cambio en su esposo, quiere ver un cambio en su esposa, quiere ver un cambio en los hijos y no lo encuentra. Y yo veo como estas personas diciendo, pues yo quiero despertar de una pesadilla, o que el hijo está en las drogas, o que la familia se está desintegrando. Para mí esa es una pesadilla. Pero Dios nos da la respuesta en esta historia. Dice que cuando iba caminando, esta mujer escuchó hablar de Jesús y dice que tocó el borde del manto. Eso quiere decir que esta mujer anémica, enferma, estaba en el piso y tocó el manto. Pero ella, en ese momento que tocó el manto, ella dijo en su corazón, es la oportunidad que yo tengo para despertar. Y cuando ella lo tocó, dice que el flujo se detuvo al instante. Y Jesús volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y todos dijeron, Señor, ¿cómo nos preguntas eso? Si hay una multitud de personas que te está apretando y te está empujando. Dice, no, es que alguien me tocó con poder. Y cuando volteó, dice que vio, y la mujer, viéndose descubierta, le contó por qué causa le había tocado. Y al instante, el flujo de sangre se había detenido. Y Jesús le dijo estas palabras, vete en paz. Ya despertaste de tu pesadilla. Yo te quiero decir, yo sé que hay muchas personas que nos están observando y que están enfermas y que dicen, ya han tratado cuantos médicos, algunas personas han ido a áreas de ocultismo con brujos y no has encontrado la solución. Yo te quiero decir hoy en este día, si tú quieres despertar de esa situación, de esa enfermedad que tú tienes, ven y toca a Jesucristo. Y al final del programa vamos a hacer una oración y hazlo con fe y yo sé que Dios te va a dar la respuesta. Pero no termina aquí. Dice que cuando llegaron le dieron una noticia terrible a Jesús. La hija de Jairo había muerto. Que ya no molestara a Jesucristo. Y en ese momento Jesús dijo lo que el título de este mensaje que te estoy dando. Ella no está muerta sino duerme. Es tiempo de despertarla. Imagínate como padre de familia que te den una noticia tan terrible. Yo creo que el dolor más grande que pueda tener un padre o una familia es perder a un ser querido. Y en ese momento le dieron la noticia que la niña ya estaba muerta. En ese instante hubo grito, lloro, toda la gente gritaba del dolor y le dijeron, ya no lo moleste, ya no hay esperanza en esta niña. Y él dijo, no está muerta, sino duerme. Es tiempo de despertarla. Y en ese momento dice que hubo burla porque no creían y se burlaban diciendo la niña ha muerto. Pero en ese momento Jesús hizo algo que muchas personas tenemos que hacer. Él dijo, por favor, déjenme a solas con esta niña y quiero que todos los demás se salgan. Yo quiero que solamente se quede aquí algunos de mis discípulos, papá, mamá, porque yo necesito que haya fe en esto. Yo te quiero decir, si tú estás pasando una situación y quieres ver un cambio en tus hijos, quieres ver un cambio en tu familia, vas a tener que creer y volver a confiar y volver a tener fe. Muchas veces en nuestra sociedad nos juntamos con gente que no cree ya en lo que Dios puede hacer. Jesús en ese momento tuvo que sacar a esas personas diciendo, yo necesito fe en este cuarto porque hoy es tiempo de despertar a esta niña. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. Esa niña ya estaba muerta. Ya estaba un espíritu de muerte sobre ella. Y en ese momento Jesús extendió la mano y le dijo a esta niña, levántate. Y ese espíritu de muerte que ya estaba sobre esa niña, la tuvo que soltar. Y en ese momento la levantó y se las entregó a su padre. Imagínate la pesadilla que despertó Jesucristo. Y yo te quiero decir, oye,
¿Cuántos quieren despertar de una terrible pesadilla? Tu matrimonio destruido, tus situaciones con tus hijos. Yo te quiero invitar hoy en este tiempo de restauración familiar que tú puedes despertar de una pesadilla. Hoy tenemos 2 personas invitadas, porque esta palabra no tiene ningún efecto, si no hay gente que dice, yo estoy despertando de una pesadilla. Yo sé lo que esta familia y esta mujer sintió cuando ella buscó y gastó todo cuanto tenía, y cómo estos papás que vieron a su hija que estaba agonizando y buscaron a Jesucristo. Y cuando Él lo despertó, imagínate esta mujer, qué fue lo que sintió cuando todo lo que había gastado se redujo en nada más tener fe y creer en Cristo. Y este hombre y esta familia que había pasado un dolor tan terrible de haber dicho, tu hija ya está muerta, ya no moleste, ya no hay esperanza para él. Él dijo, sí hay esperanza. Y cuando la tocó, revivió. Entonces yo tengo aquí una familia, ellos radican aquí en Manzanillo. Antes de presentarle a estas personas, yo quiero que no te muevas de tu lugar. Yo quiero que hoy tengas fe para creer. Y antes de presentarlos, vamos a ir a unos comerciales y ellos van a hablar de sus experiencias, de que ellos tocaron, no el borde del manto de Jesucristo, sino que tocaron su presencia y vino una transformación a su vida. No te vayas, en un momento regresamos.